Y, señor Piana, usted como secretario general de Educación no le podíamos dejar tampoco marchar sin hablar un poco de los temas quizá más candentes, más actuales, sobre los que se está hablando ahora mismo de la nueva ley. ¿Qué ocurre con la elección de los directores, con la promoción de los alumnos, con cuántas asignaturas y con la libertad de elegir centro? Bueno, yo creo que son efectivamente tres, no sé si los únicos, pero desde luego tres temas importantes en el debate actual, ¿no? Empezaré con el último, el de libertad de elegir centro. Bueno, eso es algo que nuestra Constitución ha consagrado. Y lo que pasa es que la libertad de elegir centro no es una libertad absoluta, es una libertad que se compagina con otro derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Y entonces digamos que el equilibrio entre lo que es la programación educativa que hacen las administraciones para permitir el ejercicio efectivo del derecho a la educación y la libertad de elección de centro, pues son dos principios que ninguno de ellos es absoluto, y por tanto el equilibrio entre ambos pues siempre tiene una cierta complejidad, ¿no? Yo creo que eso ha pasado en la historia española desde el año 78, que la Constitución dictó en el artículo 27 esa combinación de principios, unos procedentes, por decirlo así, tradicionalmente de la izquierda española y otros de la derecha española, y yo creo que eso procede de ahí. Con lo cual las leyes que posteriormente se han tenido que desarrollar han debido siempre hacer ese juego, ese equilibrio que no siempre es fácil de conseguir, ¿no? Nosotros ahora en el anteproyecto actual hay quien dice, no, es que se elimina la libertad de elección. No, en absoluto, porque entre otras cosas el anteproyecto de ley orgánica de educación aspira a derogar la LOCSE, o lo que queda de ella, la LOPEG y la LOCE, pero no la LODE, y la LODE ya establecía claramente eso y lo regulaba a través del sistema de conciertos, con lo cual en nuestra legislación está vigente y va a seguir estando, ¿no? Entonces yo quitaría miedo a quien diga, no, el gobierno quiere, no, ni podría, porque iría en contra de la Constitución. Lo que pasa es que tiene que jugar en ese equilibrio. Por ejemplo, un principio que nosotros hemos incluido en el anteproyecto de ley es que, hombre, todos los fondos sostenidos todos los centros sostenidos con fondos públicos tienen que poner algo de su parte para hacer frente a los nuevos desafíos. Por ejemplo, la escolarización de población más complicada, o de población que viene con una integración tardía en el sistema educativo, o con necesidades educativas especiales, etcétera. Entonces, por ejemplo, el que establezcamos un principio de escolarización equitativa que dice que todos los centros que reciben fondos públicos deben hacer ese esfuerzo, por tanto, compartir, claramente yo creo que es un principio que hoy en día en la España de comienzo del siglo XXI debemos defender. Pero eso no va en contra de la elección, lo que pasa es que es un elemento que hay que compaginar con otros. Los otros que planteabas, la elección de director. Bueno, en la elección de director, nosotros en el anteproyecto establecemos un sistema que tiende a jugar con los tres elementos básicos que configuran un centro educativo, que son, estamos hablando de los centros públicos, porque los concertados o los privados tienen su sistema de dirección, por tanto el debate se genera en los centros públicos. Y aquí lo que nosotros hemos propuesto es un sistema de selección de director o directora con un concurso de méritos, pero además con un proyecto de dirección defendiendo qué es lo que quiere hacer, y en una comisión en la que están representadas la administración educativa, que son los titulares de los centros públicos, los profesores, que son los que están desarrollando su tarea docente en el centro, y los estudiantes y familias, que son los usuarios, digamos, los destinatarios de la acción educativa, ¿no? Entonces proponemos un sistema en que las tres partes tengan una presencia. Lo que pasa es que eso genera, bueno, pues desacuerdos por parte de quienes creen que los profesores deberían tener más capacidad de decisión, o administraciones que creen que serían ellas quienes tendrían que tener más capacidad, ¿no? Nuestro sistema en ese sentido intenta conjugar las tres cuestiones. Y la última que me planteaba ya, que es la cuestión que se ha convertido un poco en elemento de referencia del número de asignaturas con las que los alumnos pasan o no. Hombre, yo creo que esa es una parte de un problema que es el que hay que afrontar, y que, bueno, como tiene más traducción mediática y se entiende fácilmente, pues ha desviado la discusión hacia ahí. Pero cuando se dice, no, es que esto permitiría que un alumno llegase con 12 asignaturas suspensas al final de la secundaria. Digo, bueno, no es eso lo que dice el anteproyecto de ley, porque establece que si un alumno pasa con 3, tiene que tener un plan de recuperación y una evaluación de esa recuperación, por tanto no es tan así, pero
Si un alumno llega con 12 suspensas al final, yo creo que el problema no es que repita o no repita, sino que creo que es otra cosa. Y lo que el anteproyecto pretende es precisamente poner medios para que se puedan prevenir las dificultades desde que se plantean, que a veces no es en la secundaria, sino incluso antes, y a veces desde la propia educación infantil, y además que se busquen los medios para, en cuanto se detecta una dificultad, tratarla, ¿no? Entonces, todo este tema de la repetición o no y de la promoción con cuántas asignaturas es un poco engañoso, porque la LOCE, que parece que en esto era el modelo a seguir, decía con 2 asignaturas suspensas se pasa, y la LOE dice con 2 se pasa, y con 3 es el equipo docente, los profesores de ese alumno o alumna, que son los que conocen y saben qué 3 materias y qué grado de dificultad, deciden si pasa o no. Con 4 está claro que ya no. Bueno, entonces realmente la diferencia yo creo que no es tan dramática, y sobre todo recordemos que aunque en España se ha hablado mucho de promoción automática, y esto se ha convertido en una especie de eslogan, actualmente alrededor de una tercera parte de nuestros estudiantes llegan al final de la secundaria habiendo repetido alguna vez. Una tercera parte. Bueno, es de los países europeos donde más se repite. Francia, que es tradicionalmente un país de repeticiones, anda por el 37 o 38%. Si la solución fuera repetir, no tendríamos problemas, porque nuestros alumnos repiten. Luego la solución no solo es repetir, es, si se repite, hacer algo distinto para recuperar. Y si se pasa con alguna materia pendiente, establecer un plan de recuperación y una evaluación. Y yo creo que es ahí donde está realmente el desafío que tenemos. Y lo tenemos, porque tenemos muchos alumnos que no terminan con titulación o que terminando luego no siguen estudios, ¿no? Ahí sí que hay un problema. Pero de verdad no creo que repetir por repetir sea la solución. Y nuestro sistema, como digo, tampoco es tan diferente del de la LOCE. La única diferencia es que en un pequeño margen da la capacidad de decisión al equipo docente. Y en el último minuto que nos queda a usted, cuando le nombraron secretario general de Educación, se ganó un titular en un periódico en el que afirmaban que era un veterano, negociador y educador. Sí, díganos, ¿es fácil negociar en temas educativos? No es fácil. No pues ha sido contundente. Nuestro sistema educativo, la verdad es que ha estado sometido a muchas tensiones en los últimos tiempos, y es normal también que haya posiciones a veces un poco crispadas. Desde el Ministerio hemos intentado rebajar el nivel de crispación. La verdad es que yo recuerdo a veces cómo estaba la situación hace un año y cómo está ahora, que ahora es verdad que hay mucho debate, pero es verdad que aquel nivel de tensión, casi diría, que había, no lo hay ahora mismo, pero eso no quiere decir que sea sencillo. Yo creo que es complicado, pero debo decir otra cosa junto a la contundencia, decir que no es fácil, es que no somos los únicos que lo intentamos, que de verdad que en el mundo educativo hay personas u organizaciones que están haciendo todo lo posible por intentar que lleguemos a acuerdos y que encontremos una base que dé estabilidad a nuestro sistema educativo. Esperemos que ese conjunto tenga más peso que otros que les interesa más la confrontación, y que seamos capaces de llegar a algo que consiga la estabilidad educativa. Pues con ese deseo nos despedimos y le agradecemos muchísimo su presencia aquí de nuevo. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.